Buenas tardes. Eh, bueno, este es un pequeño video, en el que voy a ir explicándole a los alumnos de la burbuja 2, de segunda, las características que tiene el trabajo y algunas cuestiones relacionadas con las consignas del trabajo para geografía. Bueno, mi nombre es Ernesto Santana, y si bien lo estoy diseñando este video, va a haber no uno solo, sino varios videitos para cada una de las partes. También puede ser utilizado para los alumnos de las otras burbujas, tanto de la burbuja A, que ya tuvo clases, como la burbuja B, que no ha tenido clases por la suspensión, y las burbujas que van a seguir en las semanas que vienen, ¿sí? Bien, vamos a explicar una cosita. En primer lugar, la primera parte trata sobre una definición, que es la definición de espacio geográfico. En esa definición nos vamos a basar fíjense que el título dice hacia una definición del espacio, es decir, lo que vamos a tratar es de, a partir de una definición de un geógrafo muy importante a nivel internacional, ya fallecido hace pocos años, que se llama Milton Santos, y a partir de una serie de dibujos, que lo vamos a ver en la siguiente página del trabajo, estos dibujos, vamos a tratar de llegar a una definición propia del espacio geográfico. Entonces, hagamos una lectura rápida de esa definición. En primer lugar, Milton Santos nos dice: el espacio geográfico es un conjunto indisoluble, solidario y contradictorio de un sistema de objetos y un sistema de acciones en un contexto único. Al principio los objetos eran naturales y a lo largo de la historia fueron sustituidos por objetos fabricados o técnicos. Los objetos técnicos son, por ejemplo, centrales hidroeléctricas, fábricas, haciendas modernas, puertos, carreteras, ferrocarriles, ciudades, campos, plantaciones. La creación de objetos responde a condiciones sociales y técnicas que su reproducción obedece a las condiciones técnicas y sociales. Los objetos tienen conexión con otros objetos. A partir del reconocimiento de objetos en el paisaje y en el espacio se pueden ver las relaciones entre los lugares, que son respuestas al proceso productivo. En el sistema de acciones, la acción puede ser humana, de empresas e instituciones. Las acciones definen a los objetos. Leído así, rápidamente, es muy difícil que un alumno de escuela secundaria y más de segundo año pueda llegar a comprender todo lo que se está planteando en esta definición. Entonces la idea es que esta definición la vamos a desglosar, a separar, a analizar parte por parte a través de una serie de preguntas y relacionándolas con estos dibujos que son de muy sencilla visualización, son dibujos muy fáciles de poder visualizar. Entonces, dejamos la definición un ratito y vamos a ver estos dibujos. Se ve en un primer dibujo un espacio inicial, en un segundo dibujo un espacio de transformación y en el tercer dibujo un espacio de transformación que es el mismo que se ve en el segundo y en el primero, pero fue pasando el tiempo y fue cambiando ese dibujo, ese espacio que está representado en este dibujo. Entonces, vamos a empezar a las preguntas. La pregunta 1 dice: en los dibujos se muestra una misma localización, pero en tres momentos diferentes de desarrollo. ¿Cómo describirías con tus palabras cada imagen? Básicamente lo que tienen que escribir con sus palabras es qué se ve en esta primera imagen. Entonces, dibujo 1, veo tal y tal y tal cuestión. En este dibujo 2 veo tales y tales cosas. En el dibujo 3 veo tales y tales cosas. Ahora bien, la descripción, ¿a qué hace referencia? Y acá, en esta consigna, se les da una idea de qué cosas tienen que describir. ¿Qué fue sucediendo con el espacio? ¿Cómo fue cambiando? ¿Sí? Básicamente tienen que decir cómo era el espacio en el dibujo 1, qué pasó con el espacio en el dibujo 2 y qué cambió en el dibujo 3 con ese mismo espacio. Y después dice: copia en qué oración de la definición de Santos se aprecia este proceso, es decir, ese proceso de cambio a través del tiempo. Entonces ahí tienen que ir de vuelta a la definición que daba Milton Santos sobre el espacio y ver en qué oración se refiere a esta cuestión de que los objetos van cambiando de naturales a más construidos a lo largo del tiempo. Es muy sencillito, prácticamente les estoy dando cuál es la respuesta, ¿sí? Punto 1, punto 2. 1-2, porque es de la parte 1, pero es el punto 2. En el texto se plantea, cuando me refiero al texto, me refiero a la definición, se plantea que hay objetos naturales y objetos técnicos. ¿En cuál de los dibujos encontramos solo los primeros, es decir, solamente objetos naturales? En el primero, en el segundo o en el tercero. ¿En cuál de estos tres hay solamente objetos naturales? ¿Y en cuál
hay más de los segundos, es decir, objetos técnicos, en cual hay más de los segundos. Acá solamente tienen que decir, en tal dibujo se ven más objetos naturales, en tal dibujo se ven más objetos técnicos. Esta es recontra fácil. Punto 1.3. En la definición se dicen, los objetos tienen conexión con otros objetos, es decir, los objetos se relacionan con otros objetos. Y yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, un objeto como las vacas, la vaca es un objeto, se alimentan de otro objeto, que es el pasto. Acá se ven las vacas que están comiendo el pastito. Es decir, este objeto, que es la vaca, se relaciona, se conecta con otro objeto, que es el pasto. La consigna, ¿cuál es? ¿Qué otras relaciones entre objetos podés ver en los dibujos? Yo les di el ejemplo, vaca comiendo pasto, dos objetos relacionados. Muy bien. ¿Qué otras relaciones podemos ver en los dibujos? Tendrán que visualizar esos dibujos y decir qué otras relaciones o conexiones hay. El punto 4 dice, también se plantea en la definición que, a partir del reconocimiento de objetos en el paisaje y en el espacio, se pueden ver las relaciones entre los lugares, que son respuestas al proceso productivo. La pregunta, la consigna es, ¿qué actividades productivas se aprecian en los dibujos y cómo las mismas llegan a modificar el espacio? ¿Y quién lleva adelante esas actividades? Repito, ¿qué actividades productivas, es decir, actividades económicas, se aprecian en los dibujos y cómo las mismas llegaron a modificar el espacio? Entonces vemos bien los dibujitos, vemos donde haya actividades económicas, ¿sí? Acá no se ven actividades económicas, pero en este y en este ya se ve quién lleva adelante esas actividades económicas y cómo esas actividades económicas fueron modificando el espacio. Y por último, a partir de esta cuestión, si tuvieras que definir con tus palabras qué entendés por espacio geográfico, ¿cómo lo harías? No tienen que copiar de ningún lado, tienen que definirlo de acuerdo a lo que ustedes fueron entendiendo al ir respondiendo las distintas consignas. Este sería el video para la parte 1, que se llama Hacia una definición del espacio geográfico, ¿sí? La parte 2, la segunda parte, América o Américas, la voy a explicar en el video siguiente.